La bendita palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24:5, nos está diciendo el pacto de la sangre. Dice la palabra de Dios, dice, y envió los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros, como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y le puso en tazones, esparció la otra mitad, la sangre, sobre el altar. Aquí el pueblo de Israel estaba haciendo un pacto por la sangre nueva para el perdón de los pecados. Y dice el 7, y tomó el libro del pacto y le leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos las cosas que Jehová ha hecho y obedecemos. ¿Cuántos cristianos, según cristianos, que lo dudo que sean cristianos, han sido supuestamente comprados con la sangre de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, pero la están pisoteando hasta el día de hoy? Era un nuevo pacto que estaba haciendo Israel y dice que se lo obedecemos. ¿Y cuántos pastores, líderes, están desobedeciendo la palabra de Dios? Han vivido por emoción. El pueblo de Israel está haciendo un compromiso con Dios. Cuando Moisés le leyó el libro del pacto, que iban a obedecer la palabra de Dios. Y entonces Moisés tomó la sangre y rociou sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del nuevo pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre toda esta casa. Un nuevo pacto representando la sangre del Señor Jesucristo. Porque recuerden que sin remisión de sangre no hay perdón de pecado. ¿Cuántos cristianos están haciendo lo mismo? ¿Qué hizo Israel? Se olvidó. Volvió a pecar contra Dios. Se olvidó del nuevo pacto. Los cristianos se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, cuando tienen necesidad, cuando están con un dolor, con un llanto. ¡Qué tristeza! Yo le doy gracias a Dios. Cuando partió mi hijo José, yo siempre he creído y he obedecido la voz del Dios Todopoderoso. ¿Me afectó? No me afectó. No me traumé. Dios me dio todos los recursos para poder sepultar a mi hijo. ¿Por qué? Porque los que esperamos en Jehová tendremos nueva fuerza. Y yo no he pisoteado la sangre de Cristo. He obedecido la sangre de Cristo. ¿Y cuántos supuestamente cristianos están desobedeciendo? Están desobedeciendo la sangre del Señor Jesucristo. Están desobedeciendo ese nuevo pacto. Cuando viene el problema, cuando viene la necesidad, entonces se acuerdan del Dios. Pero recuerden, dice la palabra de Dios, que el que permanece en Él lleva fruto. Separado de Dios, nada podemos ser. Los voy a llevar a través de versículos y versículos, respaldado por la palabra de Dios. Yo me he propuesto a creer a la doctrina del Señor Jesucristo, no a creerle a un pastor, no a creerle a un líder, no, a creerle al Espíritu Santo. Ese es mi maestro, ese es mi guía, ese es mi Padre, esa es mi luz que me ilumina a cada momento. Mateo
26, 28. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Recuerden que la sangre de Cristo es para remisión de los pecados, para perdonar tus pecados. Pero si tú vives como el diablo, pero si tú vives como los ángeles del diablo, tú no eres lavado por la sangre de Cristo. No eres lavado por la sangre de Cristo. No eres. Me vas a decir que estoy loco. No, recuerden. Dice que el pueblo de Israel, cuando cruzó el Mar Rojo, todos fueron bautizados. Todos creían. Todos estaban bajo la nube. Pero se rebelaron contra Dios. Y todos fueron consumidos. La tierra abrió su boca y se fueron del Egipto al Seol, al infierno. ¿Qué te espera a ti? Que el Padre mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Que no te vas a ir al infierno? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si tú eres comprado con el precio de sangre, te vas a mantener limpio, puro, delante de Dios. Sincero, sin hipocresía, porque hay tanta hipocresía, hay tanta religiosos en las congregaciones, pastores religiosos, hacen ritos religiosos. Y Cristo dice, perros mutiladores del cuerpo de Cristo, que aman más el dormir, aman más el comer, que orar, que ayunar, que buscar de Dios. Yo te pregunto a ti, tú que te desvelas según adorando a Dios, cuéntame mañana, cuéntame pasado, ¿qué aprendiste? Nada, porque estás en tu carne. Muchos a fuerzas, muchos por temor al que dirán. Pero si eres comprado por el precio de sangre, te vas a mantener con una firmeza, con un corazón puro, con un corazón sincero. Y yo digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en lo que lo bebas de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, dice Cristo. Entonces beberemos con el Señor Jesucristo en las bodas del Cordero. El pueblo de Israel dijo, obedecemos, vamos a obedecer a Dios, no al líder. Cuando tú das algo a la iglesia, no es para el pastor, tú lo das a Dios. Hay tanta gente amargada, hay tanta gente malvada en las congregaciones que dan su dinero y viven amargados. Viven amargados porque no se lo dan a Dios. Cuando sienten un desprecio del pastor, de cualquier líder, se amargan. Se amargan contra todo. ¿Por qué? Porque tu corazón está malvado, tu corazón es malo. No fuiste limpiado con la sangre de Cristo. No eres nueva criatura. Dice Marcos, el libro de Marcos 14, 24, respalda lo que dijo el pueblo de Israel. La sangre, vamos a obedecer el nuevo pacto. El Señor Jesucristo fue claro. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, un nuevo pacto con las naciones. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, porque nosotros no podíamos cumplir un mandamiento, no podíamos cumplir una ley. ¿Cuántos pastores quieren cumplir la ley?
y no la han cumplido y no la van a cumplir. A mí mi maestro, el Espíritu Santo, me enseña cómo tengo que dar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hablar, qué es lo que tengo que ministrar, qué es lo que tengo que enseñar. Enseñarme a mí mismo. Dice la bendita palabra 14, 28. Pues, pero, 14:24. Y él dijo esto: mi sangre es del nuevo pacto, que por muchos es derramado. Cristo mencionó tantas veces la sangre del nuevo pacto. ¿Para qué? Para que no vivas en la ignorancia, no vivas en la hipocresía, en la arrogancia. ¿Cuántos líderes vamos a pactar con Dios? Vamos a hacer promesa con Dios. Hubo alguien que ya hizo un nuevo pacto con nosotros. A ti y a mí lo que nos toca es obedecer y creerle que hemos sido comprados con precio de sangre. Y si tú, querido amigo, y tú, querido hermano, no tienes estas cosas que la Escritura dice, más vale que las tengas, que te arrepientas y creas que hay un nuevo pacto. Dios ya prometió todo en su bendito libro, está todo prometido. No es que a Dios se levante hoy de mal humor y diga, no, pues te voy a condenar o te va a ir mal. No, ya está todo en la bendita palabra de Dios. Ya Dios estableció todo. Ahí tú escoges el bien o el mal. A mí me enseñan las Escrituras tantas cosas a las cuales debo someterme yo a la palabra de Dios, a obedecer al Espíritu Santo. Israel, que dijo, vamos a obedecer. Y Moisés le leyó el libro del nuevo pacto, hablando del Señor Jesucristo. Moisés estaba hablando del Señor Jesucristo, de la sangre del Señor Jesucristo. Era un nuevo pacto que se estaba haciendo para remisión de los pecados. Pero la gente no comprende hasta el día de hoy. Pisotean la sangre del Señor Jesucristo. Por eso yo siempre le he dicho a la gente, Dios te va a matar, Dios te va a enfermar si estás jugando con el Evangelio. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios es paciente. Dios es amor. Pero ya tiene todo establecido en su bendito libro. Él te va a consumir. Él te va a matar. Porque ya lo dijo en su bendito libro. Dice el 25. De cierto digo. No que beberéis más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebéis de nuevo en el reino de Dios. Un día beberemos con nuestro Padre Celestial la cena, esa cena preciosa que Dios tiene para nosotros. Un día beberemos con Él en el reino celestial. Ese reino que está preparado para nosotros, para todo aquel que se le ha hecho la invitación por medio del nuevo pacto. Un pacto precioso. Ustedes leen el libro de Hebreo, te da un resumen de las promesas, te da un resumen de los grandes hombres de fe, los grandes hombres que practicaron la palabra de Dios y vivieron. Por eso, cuando Cristo vino a la tierra, dice que Él descendió al corazón de la tierra a predicarle a estos que estaban en el nuevo pacto,
Por eso es que Cristo fue al corazón de la tierra a predicarle a estos cautivos de que recibieron el pacto, recibieron al Señor Jesucristo. Cuando dijeron, serviremos, nosotros le vamos a servir. Y Moisés le leyó el libro del nuevo pacto. Por eso es que fue Jesús al cielo, al infierno, al corazón del infierno, al corazón de la tierra, a predicarle a aquellos cautivos que estaban. Dice la palabra que muchos se levantaron de los sepulcros. Muchos. Debes de tener sabiduría y entendimiento para entender las Escrituras. No te conformes con irte a sentar mañana a la casa de Dios. Lo que te enseña el pastor es bien poco. A veces los pastores también cometen errores. Pero para eso tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios para que te guíe y te enseñe. Dice aquí en San Lucas 22, 20. Dice la palabra de Dios. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mí, de mi sangre, que por nosotros sea derramada. Es un nuevo pacto de la sangre de vuestro Señor Jesucristo. Dice el 21, mas he aquí la mano del que me engendró está conmigo. La mano que el que me entregó está conmigo en la mesa. Hablando de Judas. El Señor Jesucristo a nadie va a tener por inocente. A nadie. Por eso cuando celebras la cena, debes de estar bien con Dios. Dios no puede ser burlado. Pero la gente se ha hecho religiosa. La gente se ha hecho fanática. La gente está vituperando el evangelio de Cristo. Ningún ser humano puede celebrar la Santa Cena si no está bien con su prójimo. Porque si no está bien con su prójimo, ¿cómo va a estar bien con Dios? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera que ame al mundo se hace enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿Y cuántos cristianos aman al mundo? Pero cuando pasa la Santa Cena, le piden perdón a Dios y se toman el vino y el cuerpo que representa el pan. Es tan peor que los católicos. El católico es ignorante, así muchos cristianos ignorantes. Pero sigue así. Tu pecado te va a matar, tu maldad te va a condenar. Dios es santo, Dios es puro. Oigo también a los pastores predicar. Cristo viene. Mateo 24. Aprender de la higuera. Cristo viene. ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hace la congregación? Ya ancianos, viejos para morir. No están haciendo nada para Dios. Su esposa lo sigue porque no tiene otra opción.
pero su esposa no lo quiere seguir porque es una persona amargada. Es un parásito, porque no es ni cristiano, es un parásito amargado, porque no ha nacido de nuevo. Jesucristo les dijo, Jesucristo fue duro para hablar la palabra. Los predicadores no quieren hablar la palabra, tienen miedo. Isaías los reprendió. Zacarías, Malaquías, todos esos profetas reprendieron al pueblo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para instruir, para exhortar, para amonestar. La gente está llena de religión. La gente tiene mucha tradición. El cristianismo lo estamos pisoteando. El evangelio, la sangre de Cristo la estamos pisoteando, perdiendo tiempo. Cuando dice, he aquí estoy a las puertas y llamo. No queremos. El religioso, cuando pasa al púlpito, anima a la gente, pero nada más los veo, los oigo y callo. Veo su semblante, veo su caminar, veo su hablar. No es porque yo sea Dios, es que Dios nos da un espíritu de discernimiento. Dice que Dios nos da muchos dones. Cristo, cuando estuvo en la tierra, a la gente les decía sus verdades, porque sabía solamente con su mirada, con su hablar, con su semblante. Él leía los pensamientos de la gente, y Dios nos ha dado sabiduría para poder entender a la gente también. Y yo te animo, amigo, hermano, que busques de Dios. No pisotees esa sangre preciosa. No la pisotees. Tu pastor, para ya. Párale. Para de tanta fiesta. Para de tanta fandango. Para de tanta bulla que no edifica a nadie. Pastores de México. Yo he conocido tantos pastores que he conocido. Son idólatras, fanáticos del mundo. Pero no de Dios. A esos pastores un día el Dios les van a decir, Señor, Señor, predicamos en tu nombre echamos fuera de demonio, y eres apartado de mí, no te conozco, hacedores de maldad. Mira, te pasabas las noches enteras haciendo cosas que a mí no me agradaron. Te pasaste estafando a la gente, forzándolos. No. Dios es amor. Cristo un día le dijo a la gente, si quiere ir que se vaya, váyanse. A mí me ha tocado predicarle a la gente en la calle. Y me han dejado solo porque les digo su verdad. Y peor, si ya conocen de Dios y los conozco también yo. Tengo que hablarle la verdad. Jesús los conocía, pero él le hablaba la verdad duro. Pero tú, pastor, que tienes miedo que te critiquen, tienes miedo que te vituperen. Yo hago estos videos no es por casualidad, el Espíritu Santo me guía a hacerlos. Cuando tengas tiempo, lee estos versículos. Pídele a Dios perdón. Voy a terminar en este versículo en Corintios, 1 Corintios 11:25. Dios es bondadoso, Dios es poderoso. Yo ayer y viernes leyendo, estudiando, meditando acerca de Mateo 24. Que aprendamos de la higuera. Aprende de la higuera. La higuera es Israel.
Dice que es una parábola. Pero nosotros no estamos aprendiendo nada. En Israel es el pueblo escogido de Dios. Y recuerden que siempre Dios. ¿Por qué crees que en el Antiguo Testamento, aún del amor de Dios que ama a su pueblo, que ahí hicieron un nuevo pacto con la sangre de Cristo? Un nuevo pacto representando la sangre de Cristo, el Cordero. Dice que hicieron sacrificios corderos. Y la mitad de la sangre, no fue toda la sangre. Moisés escogió una sangre preciosa para derramarla sobre el libro del nuevo pacto. Y todos hicieron una confesión de fe que iban a servir a Dios. Y no lo sirvieron. Regresaron atrás. Y tú, hermano, si has dejado los caminos de Dios, párate y sigue adelante. Dios te ama. Dios te ama. Dios te quiere. Dios te necesita. Dios es amor. Dice en el 11:25 de Primera de Corintios, hablando acerca del nuevo pacto, dice, asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Todas estas veces en memoria de quién, de mí, del Señor Jesucristo. Esa sangre es preciosa. Pero tú, hermano, ten cuidado. Ten cuidado. Cuando celebre la Santa Cena y tú participes indignamente, Dios te va a matar a pausamente. Dios te va a ir matando, te va a ir secando, te va a ir enfermando. Yo le creo a mi Dios con toda mi mente, con todo mi corazón. Si Él me dice que ningún mal me va a llegar a mí, si así estuvo con Moisés, si así estuvo con Josué, así va a estar conmigo. Él me va a cuidar, Él me va a guardar. Y si muero como murió Isaías, gloria a Dios. Si muero como murió Pedro, gloria a Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pastores, los animo. Paren ya. Traten de hacer lo correcto delante de Dios. No traten de ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Lo que Dios necesita es obediencia y doctrina, su doctrina. Si nosotros somos obedientes a Dios y nos apegamos a lo que es su doctrina, a la bendita palabra de Dios, es lo que Dios quiere, el Espíritu Santo, para poder bendecirnos y sacarnos adelante. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Que el Espíritu Santo redarguya tu corazón y tu mente y te entregue completamente al Señor Jesucristo y aprenda a depender de Él, no del hombre, no de Él. Hoy estamos, mañana quién sabe. Pero recuerden que no vamos a parar un día el tribunal de Cristo. Recuerde que el anticristo viene, pero cuando esté en la mera tribulación, en su apogeo, Cristo va a aparecer y va a mandar a su sangre a levantarnos, a llevarnos con Él al cielo. Bendiciones, que Dios te bendiga en esta hermosa tarde.